vamos a entrevistar, a tomar contacto con Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pymes de Argentina, que está en línea. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, más allá del día nublado de hoy, pero justamente te queríamos consultar, vos que siempre tenés el pulso bastante aceitado sobre cómo está el mundo pyme, ¿no? ¿Han analizado la reunión? ¿Esto va a servir para crear más trabajo, para dinamizar las pymes, para darle más competitividad? No, creo que, a ver, nosotros venimos pidiendo una normalización de las actualización de las normas laborales hace tiempo. Me parece que esto está fuera de periodo. Hoy la necesidad es otra. Nosotros en el año pasado metimos un proyecto de ley de emergencia PYME. Ya Ujú. decíamos la situación cuál era del sector. Eso tuvo dictamen hace un mes y medio y nunca se trató en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y hoy hablar de una reforma laboral, que digo, bueno, bienvenida, que se hable, pero no resuelve el problema que hoy atraviesa la pequeña y mediana empresa. No detiene el cierre de empresas ni la pérdida de empleo. Hoy lo que viene a hacer es esta reforma es privilegiar a las grandes empresas para que puedan seguir echando a personas sin lo que corresponde. A ver, quiero en esto ser práctico. No es una reforma para las pymes, creo que no es el momento. Hoy el momento es justamente de avanzar rápidamente en quitarle carga tributaria al sector productivo argentino y Ujú. en bajar las tasas de interés. O sea, acá hay que entender que la economía se va a dinamizar si las tasas bajan y el trabajador tiene mayor poder adquisitivo. Si no, es imposible. Hoy esto es un paliativo, hoy esta reforma laboral es un paliativo, no viene a solucionar el problema que está atravesando la producción argentina. ¿Y vos crees que es un paliativo neutro o es un paliativo que podría favorecer poquito, mucho o incluso perjudicar? ¿Cuál sería, cómo estarías parado frente a esto? No, creemos que si, a ver, nosotros venimos pidiéndolo hace tiempo. Ujú. Creo que es importante, que hay que quitar un montón de multas que son innecesarias, hay un montón de factores que hoy, para que uno tenga en cuenta, por cada dos trabajadores registrados, uno paga un tercer trabajador. Eso Claro. no te garantiza hoy la creación de empleo, pero lo que va a hacer es ordenar. Vuelvo a insistirte, nosotros estamos de acuerdo con una actualización de las normas laborales. Creemos que es necesaria, hay que discutirla, pero no ahora, había que haberla discutido hace 10 años atrás. Pero Hoy llega de manera tardía. de todas maneras, con esta reforma van a seguir pagando 3 salarios por cada 2 trabajadores, porque no hay una reducción neta de las cargas patronales. Lo que se reduce de cargas No, patronales se paga para un fondo de asistencia laboral. que encarece el trabajo. Hay que también aclarar que ese fondo de cese laboral encarece el costo laboral. Hoy, Lo para que tenga, encarece o lo deja neutro? Porque por el otro lado te quitan el 3% que vos tenés que pagar al sistema previsional. O sea, te quitan un 3% por un lado, pero te lo ponen por el otro. sí, bueno, igualmente entender esto es diferenciar el sistema previsional. ¿Cómo se va a financiar el sistema Claro, previsional? ese es Si el no se punto, aporta. ¿no? Entonces, me parece que esto es el problema de la sábana corta. Claro, porque Y acá, tiene sentido, creo yo, ¿no? A ver, usando el sentido común, tendría sentido bajar las cargas previsionales si vos le ujú, mejorás el costo laboral al empresario, porque puede sumar trabajadores y al sumar trabajadores van a aportar más al sistema previsional y con lo cual el sistema previsional no va a sufrirlo. Pero si vos no le bajás sustancialmente el costo laboral, no va a haber más trabajo ni más trabajadores y lo que haces es simplemente quitar aportes al sistema previsional. ¿Me explico? totalmente. Sí, sí, lo de financiar de manera Directa. general. Mira, para que vos tengas en cuenta, nosotros, este gobierno eliminó la posibilidad de, eh, teníamos una bonificación nosotros en la toma de cada trabajador nuevo del 75% de las cargas patronales. En el primer año, el 50% en el segundo y el 25% en el tercero. Bueno, había un programa que se había implementado hace años atrás con el gobierno anterior, que para nosotros era importante para dinamizar la toma de trabajadores. Además de un montón, te puedo mencionar 10
programas desde el Ministerio de Trabajo que fomentaban la creación de empleo, el entrenamiento, la capacitación, que eso te daba la posibilidad de no tener una relación laboral con el trabajador, ir formándolo y después al término de un año ver si ese trabajador ya estaba capacitado y podía incorporarse al A la planta. plantel estable, claro, exactamente, laboral. Bueno, eso se eliminó. Entonces hoy viene con un proyecto, esto es como el RIGI, ¿no? Nosotros estamos a favor de las inversiones extranjeras, sí, pero que dinamicen la economía argentina, que agreguen valor, que trasladen tecnología y demás. Bueno, esto es lo mismo, estamos a favor de una ley de modernización laboral, sí, esta no. Ujú. Esta no viene a solucionar el problema, eso es lo que venimos a hablar. O sea, esta no soluciona el problema que atraviesa hoy el empleo argentino, no soluciona el problema que atraviesa hoy la producción argentina. La creación de empleo se va a garantizar cuando haya trabajo. Y en términos Cuando, de los despidos, ¿favorece a las pymes o a la industria en general? Vos tenés que despedir, ya no vas a tener que poner de tu bolsillo, sino que le va a poner un fondo de asistencia laboral, el FAL. mira, para nosotros no es un problema el tema del despido. Ujú. Hoy el impacto digamos, de la judicialización es del 0,05%. Hoy se resuelve todo digamos, en ámbitos de mediación. Y no es un problema. Es cierto que un mal juicio puede hacer perder una empresa, sí, pero bueno, esto viene aplicado a las multas que te mencionaba, a los intereses y demás, que nos parece que es un absurdo, que eso sí estamos de acuerdo que hay que quitarlo, eliminarlo de una vez por todas. Ahora, pero no es algo beneficioso para la pequeña y mediana ¿No se empresa. eliminaron las Sí, multas ya con la ley bases o con el decreto 70? No recuerdo bien. no todas las multas. No Se todas. eliminaron algunas, no todas las multas, Ujú. exactamente. Entonces, Claro, y los intereses. Acá el gran problema también son los intereses que se fijan, intereses sobre intereses. Entonces, claro. esto cuando pasa mucho tiempo, es muy acumulativo. Y eso sigue Eh, rigiendo. sí, eso sigue estando vigente, O sea, totalmente. con eso Y ustedes eso, estarían de acuerdo. Esa parte de, sí, digamos, de la reforma, ¿esto lo aborda esta reforma? sí, esta reforma lo aborda, la eliminación de intereses sobre intereses y Ujú. de la eliminación de todo tipo de multa. ¿No? Bien, eso es una parte Nos parece positiva mucho más entonces. coherente. Claro. Sí, sí, yo digo, no es que no tiene cosas positivas. Ahora, no soluciona el problema en esto, Mariano. Acá Ujú. lo que hay que plantear es, necesitamos otras herramientas antes que esta reforma laboral, una reforma tributaria, simple, justa y cumplible. Necesitamos que la mayor cantidad de empresas puedan pagar y que los trabajadores estén más registrados. Esto lo que hace es expulsar más a la informalidad. Ujú. Y esto es un problema. Nosotros, vuelvo a insistir, esto es un problema. Ahora, cuando vos planteas la quita del financiamiento del sistema previsional, ¿qué va a pasar? No, y además ¿De qué van a eso, vivir los jubilados? ¿Qué van a y consumir? exacto. Además es un problema de, digamos, de primer orden para todas las pymes porque el jubilado consume. Si le quitas poder de consumo al jubilado, son 6 millones de personas, 7 millones de personas. Es un horror verlo de esa manera, ¿no? Pero en términos económicos, más allá de lo solidario, de lo moral, de lo humano, que hay que privilegiar, está el tema económico también. Es otro factor de retracción del consumo. Sin mercado interno es imposible pensar en una Argentina grande, productiva, pujante, con movilidad social ascendente. Ujú. Sin defensa de la industria nacional es imposible un proyecto de país. Y sin promoción de agregado de valor en las economías regionales, a ver, es imposible pensar en un país federal. Me parece que acá tenemos desafíos por delante que se dejan de discutir porque hay pantallas de humo. Nosotros lo llamamos pantalla de humo. O sea, mientras tanto se siguen perdiendo empleo, mientras tanto siguen cerrando fábricas, mientras tanto no sabemos cómo sostener la actividad. Los trabajadores están cobrando mal, pero porque las empresas se están quebrando. Ujú. Esto hay que decirlo con todas las letras. Si el Sí, trabajador cobra mal, porque las empresas se están quebrando. sí, sí, hay un cierre casi en dominó, ¿no? Caen como fichas de dominó. Mauro, te hago una preguntita. Hay trabajadores, por ejemplo, los de ascensores Cóndor de Ituzaingó, que están Uh pensando -huh. en reorganizarse
con la modalidad jurídica de la cooperativa, es decir, hacer un acuerdo con los dueños, usar las plantas, las máquinas, mientras que la empresa empieza a importar ascensores, ellos fabrican los ascensores de siempre, a un costo menor, a un precio menor para el mercado, para competir. ¿Vos crees que esta puede ser una salida para imitar y para replicar en otros sectores de la economía? Porque eso también, digamos, mantendría el consumo, ¿no? Es decir, si se mantienen las empresas funcionando y los trabajadores siguen cobrando, porque siguen vendiendo, aunque sea más barato sus productos, podría por lo menos servir para pasar el invierno, digamos, ¿no? ¿Cómo Toda lo ves? herramienta es importante que pueda existir para sostener el empleo. Esto que me estás comentando de las cooperativas se dio en la crisis 2001-2002. ¿Mm? Muchas empresas se transformaron en cooperativas y después a partir del año 2003 y 2005 fueron exitosas. Muchas cooperativas llegaron a exportar. Claro. Me parece que hay un desafío por delante, digamos. Es una organización que se puede dar, se crea una personería jurídica diferente, pero es una posibilidad ante el cierre digamos, y el cese de una actividad. Me parece que el desafío acá es trabajar, todos quieren trabajar, Claro, y claro. me parece que en esto no hay que quitar cualquier iniciativa que promueva el desarrollo del empleo, ¿no? Acá lo que nosotros tenemos que defender, bueno, existe la industria nacional, el mercado interno y las economías regionales. Y a partir de ahí no se sale adelante si no es con trabajo argentino. Y esto parece que es golpeado permanentemente. Y Absolutamente. esto nos preocupa mucho, Mariano. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, para agregar a lo de las cooperativas, en Argentina tenés un caso emblemático que es Fecovita, que es una cooperativa mendocina que era la ex bodega Giol y que hoy es poderosa, exporta a todo el mundo, tanto vinos como otros productos alimenticios, y en el plano internacional un emblema es la cooperativa Mondragón del País Vasco en España. Por lo tanto, yo creo que no sería descabellado por lo menos explorarlo para que no se pierda tanto consumo y no se pierda tanto trabajo. Y de paso eso también le puede servir a las pymes que todavía subsisten porque mantienen consumo y mantienen actividad y el ecosistema de la cadena de valor, ¿no? Totalmente. Vuelvo a insistir, es una herramienta que existe, que es potable y que ha dado resultados en las crisis. Quedó en evidencia estos casos que mencionamos, bueno, Fecovita de la transformación en los 90, Ujú. ha dado resultados y ha sido un emblema en Argentina. Entonces, en este aspecto, toda salida que sea para sostener el empleo, bienvenida sea. Bueno, insistirte, nosotros estamos esperando ya Ujú. hace más de un año para que se sancione la emergencia PYME. No es un tema de ahora, es un tema que viene ya hace O un sea, año y medio que lo venimos planteando y todavía no tenemos o novedades. sea, describime en un punteado muy rápido cómo sería la Sí. emergencia PYME. Baja de impuestos, baja de tasas, financiamiento, Creación de un observatorio PYME y bonificación en las tasas de interés. modificaciones y baja de impuestos, obviamente. Exactamente. Sí, 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 sí. Una eliminación de embargos y juicios, porque hoy cualquier problema te embargan la cuenta y te inhabilitan para operar y eso es un problema que agudiza más la situación. Ahora Entonces nosotros te van a decir del gobierno, no hay plata para bajar impuestos. es que nosotros prevemos que seguramente se vete si se sanciona, pero creemos que es necesario que la sociedad sepa la situación que está atravesando la pequeña y mediana empresa, al margen de lo que venimos mencionando de la cantidad de cierres y puestos de Ujú. trabajo que se pierden. El tema hoy es un tema muy, pero muy sensible que a nosotros nos preocupa de manera general porque hoy la angustia en el empresario PYME en particular es tremenda. No encontrás uno Ujú. que no te plantee que ha vendido propiedades, que se ha deshecho de su capital, su stock, Ujú. su capital productivo y demás, y no sabe cómo sostener la actividad. Yo contestaría cuando me dicen no hay plata, yo le diría hay plata, lo que faltan son valores para asignarla, porque en realidad tenés un 4,7% del PBI que está regalado a sectores que están eximidos de impuestos,
y muchos de ellos injustamente y de manera discrecional, ¿no? Y entonces hay que revisar ese gasto tributario, ese gasto en regalar impuestos, ¿no? Y ahora le quieren regalar impuestos con esta reforma laboral, le quieren regalar impuestos, impuestos internos, le eliminan a sectores del seguro, telecomunicaciones, empresas satelitales, suntuarios, embarcaciones, aeronaves. Fíjate cuánta plata hay que la siguen regalando, ¿no? Con el verso de que, bueno, que eso va a dinamizar la economía, ¿no? Pero en realidad la terminan disfrutando otros. No es un proyecto para las pymes. Ahí quedó, en lo que acabas de mencionar, quedó clarísimo. Ahora, el argentino que ha hecho el esfuerzo, los sectores vulnerables, los discapacitados, los jubilados, el trabajador, todos los argentinos que hemos hecho el esfuerzo hasta ahora para que este gobierno dilapiden ese capital y se lo lleve el capital financiero y no el capital productivo. Hoy, todo ese esfuerzo se lo llevó el capital financiero en Argentina. Claro. Mauro González, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias por el llamado, Mariano. Un abrazo. Por favor, como siempre, siempre estamos en contacto. Era Mauro González, presidente de la Confederación de Pymes Argentinas, ¿eh?